De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y sobre el filo del plazo a partir del cual ya no va a poder hacer nuevos anuncios, Sergio Massa hizo el último de la saga y anunció un bono para trabajadores informales que van a cobrar 2 cuotas de 47.000 pesos, una en octubre y otra en noviembre, un total de 94.000 pesos. Este anuncio tiene que ver con un universo de 3 millones de personas, es un poco bastante más acotado que los que recibieron el IFE en tiempos de pandemia, porque está destinado a personas que no perciben ningún tipo de ayuda estatal de ningún tipo. Es decir, el potenciar trabajo, que son 1.200.000 personas, no. Asignación universal por hijo tampoco, seguro de desempleo tampoco, jubilados, independientemente de qué nivel de ingresos, recibiendo algún tipo de asistencia de parte del Estado, ya no pueden aplicar para este nuevo bono. Y tampoco aquellos que tengan ningún tipo de empleo. No tiene que ser un empleo en relación de dependencia. Monotributistas sociales tampoco pueden registrarse para recibir este bono. A partir de ahora se abre la inscripción en la página web del ANSES y se supone que van a llegar de esta manera a 3 millones de personas. ¿Cómo se va a financiar? Es una enorme pregunta que uno se hace cada vez que Massa hace estos anuncios, además de pensar en el efecto de recalentamiento, no particularmente esto, porque van los sectores más vulnerables, pero todo el conjunto de las medidas, en un contexto de altísima inflación, hay que ver qué impacto tiene, además. Pero en este caso se va a financiar, dijo Massa, con un anticipo de ganancias que le van a cobrar a las empresas del sector financiero, bancos y empresas de seguros, que según Massa fueron las principales beneficiarias de la devaluación que él le endilga ya al Fondo Monetario, dice la devaluación del fondo. Es cierto que el fondo exigía una devaluación del tipo de cambio oficial, pero la manera en que la hizo, que fue una medida aislada, que lo que hizo fue además disparar la inflación a niveles más altos todavía, es una decisión de política monetaria del ministro de Economía. Pero bueno, Massa hizo ese anuncio, hizo otro, no se le podrá reprochar falta de actividad, porque ayer anunció un tipo de dólar especial para el sector petrolero. Se terminó el dólar soja, que le permitió al Banco Central estar juntando dólares todas estas semanas y utilizar esos dólares además en parte para intervenir el mercado de dólares financieros, que Sergio Massa viene tratando de mantener quietos frente a un escenario que sabe que en el mejor de los casos lo que puede pasar es que para Massa llegar a una segunda vuelta electoral el 23 de octubre con Javier Milei, pero si las encuestas lo que están diciendo es que las chances de Massa son menores eventualmente, por lo menos hoy, que las de Patricia Bullrich para ganarle a Milei, aumentan las chances de que Javier Milei llegue a la presidencia y eso le va a meter mucha presión al dólar. Cuando Milei insiste, y ayer volvió a insistir Ocampo, que sería el titular del Banco Central con Javier Milei, con que su trabajo va a ser cerrar el banco. Si su trabajo va a ser cerrar el banco, quiere decir que va a dejar de emitir moneda nacional y va a depender del dólar exclusivamente. Un Javier Milei que, dicho sea de paso, ayer fue a reunirse con Mark Stanley en la Embajada de los Estados Unidos. Una foto hoy en Clarín que se detiene sobre decir que se lo ve como la idea de que cuanto más cerca del poder se empieza a moderar e empieza incluso a cambiar su aspecto, como el Menem que se iba cortando las patillas a medida que se acercaba las chances de llegar al poder, pero en este caso un pelo un poco más corto y más prolijo, pero lo relevante es que Milei insistió con que sus alianzas serían con Estados Unidos y con Israel, retomando un poco los ejes de la política exterior en su momento de Menem, pero que era una época donde todavía, digamos, quedaban como de alguna manera
posguerra fría, donde caído el bloque soviético, Estados Unidos era la potencia dominante del mundo. Hoy es un mundo mucho más multipolar, con la emergencia no solamente de China, sino la India compitiendo ahí. Y Argentina además tiene mucho comercio con China, más que con Estados Unidos, pero insistió con que él no va a entablar relaciones con el bloque de países comunistas, engloba todo bajo lo mismo, sino que su prioridad va a ser Estados Unidos e Israel. Un Estados Unidos más que hoy está en bastante conflicto con el devenir de lo que está ocurriendo en Israel con Netanyahu y sus políticas en Israel, una confrontación con la Corte Suprema, etcétera. Pero digamos, tampoco son dos países que hoy estén en los mejores términos entre ellos, si bien siempre fue el aliado histórico Israel de Estados Unidos en Medio Oriente. Pero bueno, volviendo a Massa, ayer lo que dijo es que en la medida en que Milei sigan, digamos, las chances de que Milei pueda llegar a la presidencia, dio a entender que lo que va a haber es una mayor presión sobre los dólares. De hecho, ayer ya lo vimos, una trepada de 13 pesos en un día del tipo de cambio del blue, que llegó a su máximo en 6 semanas, 758 pesos. Y en ese contexto, para seguir alimentando de dólares al Banco Central, anunció un tipo de cambio especial, el dólar vaca muerta, lo llaman ahora, para que las petroleras puedan liquidar el 25% de sus exportaciones al contado con liqui, que vale el doble que el dólar oficial. Entonces dijo, de esa manera, para aquellos que especulan en tiempos electorales, cuando vayan a buscar los dólares, los van a encontrar, dijo Sergio Massa cuando anunció esta medida. Previendo que se vienen cerrando esta etapa, digamos, donde ya no puede hacer más anuncios porque se los prohíbe la ley electoral, donde buscó compensar a los trabajadores asalariados en relación de dependencia con la quita de ganancias a los de mayores ingresos, las medidas sucesivas que fue anunciando, buscando compensar el efecto de la devaluación. Y la otra es la del IVA. Con la del IVA anoto nada más una curiosidad, pero que las cifras de la FIP están mostrando que el compre sin IVA por ahora no está lo suficientemente bien difundido o no es lo suficientemente conocido entre los potenciales beneficiarios de este beneficio, porque 9 millones de personas pidieron o compraron con tarjeta de débito en supermercados, en carnicerías, en verdulerías, en lugares donde pueden tener el reintegro, y se estimaba que el doble de personas podían llegar a tenerlo, con lo cual va a empezar la FIP un plan de promoción del compre sin IVA para que este programa que supuestamente va hasta el 31 de diciembre. Muchas de estas medidas de Massa van hasta el 31 de octubre nada más, post primera vuelta, y algunas poquitas siguen hasta, en teoría, fines de diciembre.